¿Ya checaron su plataforma, chicos? Sobre lo del avance. Ajá. Permítanme un minutito. Bueno, en el primer avance lo que vamos a hacer es lo que he venido pidiéndoles desde la semana número 1. Hay que empezar a definir qué es lo que voy a hacer, para quién lo voy a hacer y qué medio de comunicación voy a utilizar. Esta semana nos toca abordar el tema de las teorías lingüísticas. Entonces, a partir de esta sesión vamos a empezar a abordar medios de comunicación. Vamos a empezar con uno de los medios de comunicación más importantes todavía, pero que nos demanda, en cierto modo, una producción mucho más profunda, que es la radio. La radio, en el momento que nosotros solamente tenemos nuestra voz para atraer a la audiencia, es un tanto más complejo. Necesito estructurar muy bien el mensaje, necesito tener bien clara cuál es la intención de todo mi contenido y también ser constantes en el contenido que se está emitiendo. Por ejemplo, un caso que a mí me llama muchísimo la atención es en el sentido de El Pulso de la República. No sé si alguien ya lo ha visto o lo ha escuchado, ¿no? Bueno, vamos a empezar entonces por ahí. Se van a encargar ustedes de monitorear el pulso de la República. Ustedes son los que me van a decir, lo encontré en YouTube, lo encontré en radio, lo encontré en Facebook, lo encontré en Instagram y qué tipo de contenido es el que aborda este, este medio. Entonces, ¿qué medio de comunicación, o más bien qué canales son los que nosotros vamos a explotar a partir de este tema? La radio, pero a través de Internet. No nos vamos a meter en las diferentes herramientas que tienen las radiodifusoras para transmitir su información, sino que lo que vamos a hacer principalmente es desarrollar cierto contenido para herramientas como Spreaker, como Evox, o si alguien tiene iPhone, pues también podemos abordar la de Apple Podcast, que ahí les voy a ir contando una situación medio curiosa. Cuando se empiezan a dar cuenta que los podcasts son un medio de comunicación de alto impacto gracias a lo que estaba haciendo Spotify. Apple es el que se encarga de, en las nuevas versiones o en las nuevas actualizaciones de los equipos, sea la computadora, sea la tableta o sea el teléfono, en los tres tenemos la posibilidad de grabar mi podcast y subirlo de manera directa a este sitio de Apple. Evidentemente esto lo vuelve un tanto exclusivo porque si no tenemos un aparato de esta marca, difícilmente vamos a poder estar compartiendo a una gran masa nuestro contenido. De ahí que algunos podcasts han estado migrando en los últimos meses a Spotify. Es mucho más fácil tener acceso a esta aplicación que a la directa de Apple. Las dos funcionan exactamente igual. Ahí sí no hay como problemática alguna. Tiene que ver mucho también en torno a los temas que ustedes quieran desarrollar y los temas que llamen su atención también. Tenemos ahora sí que para todos gustos. Hay podcasts que se han dedicado completamente a desarrollar información en torno a la música, hay otros elementos en torno a la moda, otros tantos se han desarrollado para esta parte de autoestima, otros tantos bastante interesantes están centrados mucho más en la parte psicológica, pero ahora como medio de respuesta para la pandemia, ¿no? Entonces, eh, prácticamente
si no lo centramos en medios de comunicación, dentro de las teorías lingüísticas, un medio que se va a utilizar en mayor proporción va a ser la radio. Un ejercicio bastante interesante. Sin embargo, no nada más se trata de ir improvisando. Vamos a hacer un guión la siguiente clase. Les voy a enseñar cómo se hace un guión de radio. Y la siguiente semana es cuando vamos a empezar de lleno con la práctica. Ustedes se van a encargar de redactar dentro del formato de guión todo el contenido que ustedes quieren abordar. Ejercicios muy cortos, un pequeño clip de audio, yo calculo entre 5 o 7 minutos. En primera, para que sepamos trabajar en un guión. Segundo punto, para que sepamos desarrollar contenido solamente con nuestra voz. Y tercero, que sepamos explotar aplicaciones de forma gratuita como puede ser Evox o Spreaker. Con esas dos nos vamos a quedar. Cuando yo ya tengo cargado, por ejemplo, en Evox, ya hice mi audio, ya está musicalizado, tiene un intro, tiene outro, tiene comerciales, etcétera. Ahora sí nos podemos ir a Spotify, nos podemos ir a Apple y ya empezamos a importar nuestro podcast. Cuestiones muy curiosas. Con Apple lo podemos hacer de manera inmediata. Con Spotify no. Nosotros generamos un perfil dentro de esta aplicación y nos dan 24 horas en lo que revisan que no exista otro podcast similar, que no tenga el mismo nombre, que el contenido no haya sido plagiado. Todo ese tipo de cuestiones son las que checa esta red. Entonces, ya que lo checaron, ya que nuestro podcast está autorizado por esta aplicación, ahora sí, nos activan nuestra cuenta y ya podemos subir infinidad de audios, podemos explicar una clase, hacer un reportaje, un radioreportaje, una entrevista, etcétera. Cualquier tipo de audio lo podemos estar subiendo a estas aplicaciones. En su plataforma, semana 3 tienen dos tareas. Primero, el avance de proyecto final, que como ya les mencioné, yo estoy calculando que en una cuartilla, para el momento en el que vamos de la materia, en una cuartilla ya me pueden decir qué es lo que van a hacer. Después, vamos a abordar tres autores durante esta clase y la siguiente sesión. Ustedes van a centrarse en uno solo y se van a encargar de investigar la teoría lingüística de tal autor. En mi caso, yo estoy completamente casada con el pensamiento de Saussure y de Chomsky. Los dos, la verdad es que me parecen bastante interesantes. Chomsky lo atribuyo mucho más al proceso educativo, Saussure al proceso comunicacional y el poder que nosotros vamos generando en cuestión de ciertos estímulos-respuesta y que ahorita los vamos a abordar. Les había comentado, vamos a estar checando qué tan buena es nuestra redacción y en torno a las notas o a las fichas de resumen, de comentario, perdón, que estaban ustedes haciendo. Entonces, la cuestión es la siguiente. Durante esta semana no van a mandarme la ficha a mí, a excepción que, por ejemplo, si Tlali me diga es que me fue imposible conseguir el correo electrónico de mi compañera Ingrid. Entonces ahí sí, me manda la ficha a mí y yo la voy a retroalimentar como lo hemos venido trabajando. Traten en medida de lo posible de encontrar ese correo electrónico. La persona que sea receptor es la que se va a dar a la tarea de leer la ficha y de abajo de ese documento, abajo de la ficha que les pongan, van a retroalimentar y es el archivo que me van a enviar. Ejemplo, si yo le envío mi ficha a Abraham, Abraham abajo me va a decir, sí, entendí la ficha, se refiere a tal o cual punto, sin embargo, no escribe lo que ella opina. Y esa pequeña retroalimentación es la que me van a enviar. ¿Sí me explico? ¿Dudas con esto, chicos?
Ok, entonces fíjense bien, por favor, en esta presentación ya está en plataforma, está en la primera parte de nuestra semana número 3. Fíjense bien en la fecha, por favor, no todos envían el mismo día, a algunos les toca el día de hoy, a otros les toca el día jueves. A los que les toca el día de hoy, mañana me deberán de estar mandando esa retroalimentación junto con la ficha de sus compañeros. Los que les toca el día jueves tienen hasta el día viernes para enviarme la ficha. Y ya lo saben, por ejemplo, día de mañana tienen todo el día miércoles para enviarme su ficha. ¿Dudas con esto? Sofi, Laila, Profa, ¿quién me habla? sí, Cali, Mande. la retroalimentación solamente se le va a enviar el receptor o también el emisor. No, nada más el receptor es el que me la envía. Y profesora, Sí, diga. si yo no aparezco, ¿se le envió nada más a usted? No lo Es lo que le iba a puse. preguntar igual. Sí, es cierto, tienen toda la razón, no sé por qué no los puse. Sí, ustedes envíenmelo a mí. Discúlpenme, Profe, chicos. profe, Mande. igual falta una compañera que se llama Frida. Frida, Frida, Frida. Sí, también envíenmelo a mi correo. Ustedes, normal. Bueno, chicos, entonces entramos en nuestro tema. Desde mi perspectiva, un favor, Sofi, le encargo de manera muy puntual, 5 minutos antes de que termine la hora, usted me interrumpe, por favor. Sí, profe. Es un tema en cuestión comunicacional realmente importante. De aquí parte la importancia del desarrollo de un buen contenido, tomando en cuenta que la lingüística es la que nos da la pauta para podernos comunicar como seres humanos. Nosotros en algún punto construimos un código de tal forma que ha sido tan fuerte que ha pasado por diferentes perspectivas y ha venido evolucionando hasta lo que hoy en día tenemos. Podemos hablar de las lenguas romances, podemos hablar de latín, podemos hablar y que si nos vamos al latín, tenemos esta parte completamente latina y de origen griego. Después vamos a tener el español nativo, el de España. Después vamos a llegar al castellano, tenemos el inglés, el francés, italiano, chino mandarín, el ruso, tenemos lenguaje de señas, tenemos la famosa clave Morse, diferentes elementos que a lo largo de nuestra existencia se han venido desarrollando y es lo que nos permite hoy en día poder generar mensajes de alto impacto. Entonces, el estudio del lenguaje humano en específico, pues se centró desde sus inicios en la gramática y en la retórica por ser modelos del buen decir y del buen escribir. De ahí que actualmente muchos autores y muchos medios de comunicación están tan en contra de estas palabras que la Real Academia Española pues ha colocado como correctas. Un caso simple, lo famoso de ¿qué es lo correcto? ¿Impreso o imprimido? ¿Qué será lo correcto, Eric? Impreso, ¿no? Bueno, ahí les va un chisme. La Real Academia Española desde 2019 aprobó los dos términos, tanto impreso como imprimido. Entonces, si por ahí alguien me escribe imprimido, yo debo de colocarlo como correcto, porque la Real Academia Española es la que nos va indicando ciertas pautas en cuestión de nuestro lenguaje. Si a mí me preguntan como profesora de español, no estoy de acuerdo que haya hecho eso
tomando en cuenta que la estética de la palabra se pierde por completo. De ahí vamos a tener otros elementos, por ejemplo, tuitear, bloguear, hashtag, postear, todas estas palabras, estos conceptos, pues completamente nuevos. Lo que se ha hecho es adaptarlos al lenguaje cotidiano. Y entonces estas palabras hoy en día se colocan en la Real Academia Española y se han manifestado como correctas. A partir del siglo, 17, el enfoque fue variándose a través de diferentes etapas. Ahí es donde surgen las primeras reglas gramaticales de forma general que buscaban principios completamente universales. Y esto nos ayudaba a entender cómo funcionaba el lenguaje eh, en cuanto a su ejecución y dejaba un poco fuera de este contexto la corrección y se consideraba esto una habilidad para poder expresar nuestros pensamientos. ¿Qué quiere decir esto? Se empezaba a trabajar en un lenguaje específico, sin embargo, no teníamos tantas reglas gramaticales como las tenemos al día de hoy. Reglas que nos dan el buen uso de signos de puntuación, nos dan el buen uso de acentuación, el buen uso de las grafías, en qué momento utilizo N, en qué momento utilizo M, en qué momento B, V, S, C, Z, etcétera. Todos estos elementos en este momento no se daban. Se preocuparon por la existencia de estos elementos y después surgió ya un enfoque completamente estructurado. En el siglo XVIII ya ahí surge este nuevo enfoque que ya se dedicó a analizar de lleno las mutaciones que se empezaban a dar en la lengua a través del tiempo. Este desarrollo lingüístico nos da como paso a la gramática narrativa. Y aquí ya empezaron a surgir otros elementos como los neogramáticos, quienes eran los que analizaban la evolución de las lenguas para llegar a las leyes generales, lo que les menciono como salto de este latín clásico a el latín griego y que de ahí, gracias a estos neogramáticos, se empezaron a generar elementos como los diptongos, como los prefijos y sufijos latinos y los prefijos y sufijos griegos, que propiamente son los que nos dan la posibilidad de escribir todas las palabras que hoy en día existen en nuestra cultura. Vamos a tener tres teorías base para poder entender de mejor forma la lingüística. Una de ellas y la más importante, en donde se nota un antes y un después, fue con el estructuralismo. El padre de esta teoría o el precursor, junto con la comunicación visual, fue Ferdinand Saussure. Saussure hizo una disciplina completamente diferente. Mientras hasta el siglo XVIII no existía como tal una teoría lingüística, lo que él hace es darle un enfoque centrado en el estudio de los signos. Y entonces se adaptaba un lenguaje completamente técnico en torno al significado y el significante. Me parece que ese término ya se los había platicado. Es la teoría de Saussure es realmente importante, tomando en cuenta que no nada más va a entrar dentro de un estudio lingüístico, sino que la vamos a poder observar o analizar en el término comunicacional de manera general, en el término publicitario, mercadológico y de propaganda, gracias al impacto que tenía su teoría en aquel entonces. Él elaboró diferentes cursos para poder encaminar su teoría a la comprobación. Y cuando él muere, encuentran diferentes escritos y esos escritos se colocan en un solo libro,
llamado Curso de Lingüística General. Ahí vamos a encontrar todas las fallas que Saussure presentó al momento de estar haciendo su investigación, pero también los aportes que ayudaron a que otras teorías se hicieran presentes. Aquí él expuso en su momento que el objeto de estudio de la lingüística tendría que ser la lengua y nos da ciertos términos muy puntuales que hoy en día siguen vigentes. Él sostiene desde su teoría que el lenguaje puede dividirse en dos partes. Podemos tener la lengua y podemos tener el habla. Necesitamos forzosamente los dos para que el lenguaje se presente. La lengua él lo entendió como un sistema cultural completamente abstracto y que estaba compuesto por signos independientemente de la voluntad y de las experiencias de quien lo estuviera utilizando y que eran estructuras completamente mentales para expresar las ideas. El habla era la relación concreta de la lengua y que servía para comunicarse con los demás en un ámbito individual e intencional. El lenguaje entonces va a ser la conjugación entre la lengua y el habla y que esto nos va a brindar un resultado de alto impacto para que el lenguaje se presente. Yo no puedo decir que tengo una lengua en específico, pero que no existe en mi ser el habla y que con eso formo un lenguaje. Yo necesito forzosamente tener un sistema cultural abstracto ya integrado en mi ser y la relación concreta de la lengua. ¿Qué quiere decir esto? Signos compuestos independientemente de lo que nuestras familias son. Para eso nosotros tuvimos que atravesar preescolar y primaria. La realización concreta de la lengua entonces va a ser la aplicación estructurada de lo que aprendimos. Ya sé que para escribir nana necesito el formema de la N con la A y la N con la A. No voy a poder la A con la N, porque entonces dice otra cosa. Ese dice otra cosa es la relación concreta de mi lengua. Y el sistema cultural abstracto va a ser el significado que yo le estoy dando a la palabra nana. A lo mejor para algunos va a ser, pues esa palabra en mi vocabulario no existe. Sin embargo, si me remito a un diccionario, voy a poder encontrar el concepto tal cual. Ese concepto de diccionario va a ser propio, va a ser producto de una realización concreta de la lengua. El significado o el concepto, la abstracción que yo le estoy dando a una palabra determinada va a estar centrado en el sistema cultural abstracto. Y de ahí vamos a tener dos elementos fundamentales para poder entender la teoría de Saussure, que va a ser el significado y el significante. El significado va a ser el concepto tal cual algún autor o de manera teórica se esté generando. El significante va a ser esta imagen o esta percepción que yo me hago de algo. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Ok, entonces, sigo con Saussure. La manera en que él estudiaba la lingüística era en cuanto a la separación de dos elementos fundamentales. Él nos hablaba en su libro de que la lingüística tenía que ser estudiada de manera síncrona, estudiar a la lengua en una época determinada. Vamos a pensar en el latín y que eso va a ser un ejercicio de investigación que vamos a hacer la siguiente clase. ¿Qué lenguas se hablan en determinado continente? Y evidentemente en el siglo XXI. Pero también la lingüística se podía atender de manera diácrona, que era verla a través de su evolución. En la Nueva España, por ejemplo, se hablaba español de España. Sin embargo, hoy en día
No existe la Nueva España, no existe esta forma de expresión oral como lo hacía Sor Juana Inés de la Cruz, y tenemos un lenguaje que sigue respetando algunas reglas del español, pero que evidentemente ha venido evolucionando con el paso de los años. ¿Alguno de ustedes ha leído alguna vez un poema, algún escrito de Sor Juana Inés de la Cruz? ¿No? ¿Nadie? Jimena, No. Monse, Azucena, ¿no has leído nada de Sor Juana Inés? Por una parte, qué bueno, No. porque entonces los voy a poner a ver una serie, que es justamente la serie de Sor Juana Inés de la Cruz. Está libre en YouTube. Hace, pues, que serán como unos 2, 3 años, fue un proyecto bastante interesante por parte de Canal 11. Entonces ahí nos relata una manera muy diferente a la que en los libros de literatura nos colocan a Juana Inés. ¿Qué es lo que van a observar en esta serie? Yo les voy a ir indicando en qué momento empiezan a verla. Van a centrarse en la lingüística tanto de Juana Inés como de los personajes principales, los sacerdotes, el virrey, la virreina, las que eran en ese entonces damas principales de la virreina, qué era lo que hacían con la lingüística, y en cuanto a imagen, evidentemente ahí se van a dar cuenta ustedes cómo ha venido evolucionando, cómo nos comportamos hoy en día. Entonces, otra diferenciación que hacía este autor era hablarnos sobre lingüística externa y después lingüística interna, y que eran elementos que para poder interpretar su teoría tienen que estar muy claros. La lingüística externa es la que nos va a centrar de cierta manera en un contexto de cada lengua como institución social y como una lengua que se relaciona con otras, lo que les menciono con el español de España, por ejemplo. Se centraba en una cuestión completamente social 100%. Para que yo pudiera pertenecer a cierto núcleo, pues yo tenía que conocer el lenguaje y tenía que saber comportarme en cuestión lingüística, pero también esta misma lengua de España, pues es lo que dio paso a que se formara el castellano y que hoy en día pues podamos expresarnos como lo hacemos cotidianamente. Y la parte interna, la lingüística interna, es la que se va a centrar en una sola lengua y en el estudio del sistema de signos. Y ahí nos va a sostener que no se pueden comparar las lenguas debido a que todas son diferentes. Y vamos a hacer por ahí un ejercicio en cuestión de algunas lenguas que ya no se encuentran vigentes, pero que formaron parte de importante para el desarrollo del castellano. Ustedes llevan inglés todavía. Ahí se pueden dar cuenta que hay ciertas reglas que tenemos en el español, en el castellano, que en inglés no están. Ahí es donde vamos a entrar en un estudio de lingüística interna. No puedo comparar el inglés con el español porque cada una de de estos dos idiomas tiene una particularidad y tienen una complejidad interna y externa, tienen una estética, me sirve para expresarme de diferente manera. Al momento de hablar suenan diferente. De ahí que se cumple la teoría de Saussure en el sentido interno. En el sentido externo, ambas lenguas, perdón, tienen cierto nivel de importancia. No podemos decir que pues es mejor el inglés que el español. Todo va a depender del contexto en el que yo me encuentre. Si yo estoy tomando una clase o un curso diplomado en inglés, evidentemente el lenguaje que se tiene que presentar es el idioma inglés. Para mí en ese contexto va a tener mayor importancia.
Eso es lo que trataba de expresar Saussure. Este autor es el único que nos habla de signos lingüísticos y es el que nos dice que la lingüística es una unidad a dos caras. No puedo centrarme únicamente en el significado. Tengo que hablar significado y tengo que hablar significante. Tengo que tomar en cuenta estos dos elementos. Em, en cuestión de los signos lingüísticos, ha- hay una disciplina principal que es la que más los aborda, que es la parte de mercadotecnia. En el momento que se construye un logotipo, yo necesito establecer ciertas figuras, ciertas formas que de manera interna, eso se le conoce también como insight, la audiencia o la persona sea la que empiece a reflejar ciertos estímulos en dichas formas. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de el logotipo de nuestra universidad. Está el caso también, el de la Universidad de UPEM, por ejemplo, el caso del el logotipo y los símbolos que rodean a la Autónoma del Estado de Hidalgo, los elementos del Tecnológico de Monterrey en cuestión de color, en cuestiones de figuras, de formas específicas. Es lo que marcaba Saussure. Para que se pueda trabajar la lingüística, yo tengo que establecer muy claro tanto signo, tanto significado como significante para construir un signo. ¿En qué momento nosotros vamos a recurrir a la teoría de Saussure? En el momento que ustedes hagan un logotipo, que trabajen los colores para su revista, que me digan en el intro de mi video quiero manejar tal o cual cosa. Voy a manejar ciertas figuras, ciertas formas. En este momento, para el ejercicio de radio que les menciono, ustedes también deben de generar una imagen de perfil. Ustedes son los que van a establecer un signo en específico para reflejar el contenido que yo voy a escuchar próximamente. Entonces, voy pensando en este momento, ¿qué es lo que yo quiero decir? No nada más se trata de, pues, le doy play y empiezo a hablar de lo que se me ocurre, porque ese tipo de contenidos son los que tienen una audiencia, sí inmediata, pero no cautiva. Y con el proyecto que nosotros vamos a hacer es lo que vamos a buscar. No nada más que nos lean una vez, sino que nos pregunten y luego, ¿qué sigue? ¿Qué voy a ver en ese siguiente número? ¿Qué voy a ver en otros momentos? ¿Cómo es que evoluciona la teoría de Saussure o qué impacto es el que nos genera a nosotros, tanto educadores como representantes de contenidos? Ya les mencionaba al principio, cuando les presentaba esta teoría, se le considera el padre de la lingüística por todos los aportes que dio a esta disciplina. Gracias a Saussure, la lingüística pasó de ser una técnica a ser una disciplina específica dentro del lenguaje. Él es el que nos menciona justamente esta parte en donde él lo establece como una facultad innata del hombre y que está compuesta por la lengua y el habla, siendo la ejecución de estos dos elementos lo que nos permite comunicarnos con los demás habitantes que comparten nuestro idioma. Se hallaron diferentes elementos escritos, pues 40 años después de que Saussure muere, en donde se explora todavía más sobre la lingüística y la capacidad de hablar del individuo. Y esta teoría publicada pues representa uno de los aportes más importantes para la disciplina y para el conocimiento de los seres humanos. Em, Tanto Lakoff como Chomsky toman como referente, toman como punto de partida lo que Saussure ya había aportado a la lingüística y observan o tratan de investigar a la lingüística desde otras perspectivas. ¿Dudas con Saussure, chicos? No, profe. Muy Ok. largo, pero no.
Es, a este tema en específico, sí le voy a invertir, pues yo calculo de 2 a 3 semanas. La lingüística no es tan fácil de entender. De ahí que si, por ejemplo, a Azucena le llamó la atención la teoría de los signos, solamente para su blog, para su entrada de esta semana en el blog, me va a investigar sobre la teoría de los signos. ¿Qué es lo que yo recomiendo? No nada más busquen en artículos de corte científico, busquen en blogs. Hay muchos comunicólogos que hacen críticas a esta teoría, porque es la que más se adapta a nuestra disciplina. Busquen también en revistas de mercadotecnia, ahí seguramente también van a poder encontrar sobre teorías de los signos. Busquen la biografía de Saussure. Con esos elementos ya voy a poder escribir mi entrada al blog. Siguiente autor, Lakoff. Lakoff es el representante del cognitivismo lingüístico. Este autor lo que buscaba eran las correspondencias entre el pensamiento conceptual, la experiencia corpórea o corporal y la estructura lingüística, al mismo tiempo que intenta descubrir diferentes contenidos de la cognición humana. ¿Qué quiere decir esto? Lakoff fue un paso un poquito más hacia arriba, en el sentido que empieza a investigar el vínculo que podría existir entre lo oral con lo visual. Mientras que Saussure solamente se quedaba en la parte oral y en la parte visual, pero en lo que yo puedo plasmar, no en lo que yo hago. Lakoff es uno de los autores que manifiesta esta comunicación no verbal. ¿Qué es lo que yo estoy transmitiendo si constantemente muevo las manos? Que es mi caso. Yo no puedo hablar si no hago eso, ya es como parte de mí y siempre he sido así. Hay personas, maestros, vamos a centrarnos en ellos, que se sienten mucho más cómodos si yo estoy pues sentado en el lugar que me corresponde y explico mi clase. Eso no quiere decir que lo hagan mal. Sin embargo, la parte comunicativa, según Lakoff, ahí hay una estructura. Ok, chicos, entonces, con la COF vamos a incluir estos elementos corporales que a nosotros nos ayudan a comunicar. Un elemento que yo podría agregar o asimilar a la COF es la teoría de los 5 lenguajes del amor. No sé si alguien los ha leído o ha visto algún video relacionado con. Bueno, los 5 lenguajes del amor, uno de ellos, por ejemplo, está centrado en el tiempo de calidad. Y estos lenguajes del amor no nada más nos sirven para nuestras relaciones, como bien lo indica el título de la teoría, completamente amorosas. Nos sirve para nuestras relaciones familiares, de amistad y principalmente con nuestros estudiantes. Yo, por ejemplo, me identifico con la teoría de tiempo de calidad. Si yo estoy hablando con alguien, yo quiero que me presten atención física, que me vean, que la orientación del cuerpo de la persona con la que yo estoy hablando esté hacia mí. Si, por ejemplo, Jimena, yo le estoy hablando y entonces ella anda así como viendo para otro lado, yo siento que Jimena me está tirando de a loca. Yo, Astrid, persona, no la maestra. Y acuérdense que eso lo platicábamos en ética también. Aunque nos indiquen que debo de separar la parte profesional con la personal, nosotros en específico
No podemos. Nuestra personalidad es la que nos lleva como maestros a controlar nuestro temperamento o a explotar a la primera de cambio. Si, por ejemplo, Sofía me puede decir, es que yo no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, y entonces a la primera la saco de mi reunión. ¿Cómo va a andar diciendo que no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo? A eso me refiero con la autorregulación del maestro y que es justamente lo que la COF marca. No nada más es importante analizar lo que estoy diciendo, sino hacer una combinación perfecta entre lo que estás diciendo con cómo te están viendo. Y eso es lo que va a ayudar para generar una capacidad completamente integradora en cuestión lingüística y evidentemente en tareas cognitivas con mayor precisión. Él se da cuenta a través de diferentes artículos que existían un gran número de expresiones lingüísticas que tenían que ver con el vocabulario en cuestión de dominio o de un área semántica, aunque el significado había que encontrarlo en otro dominio o área semántica distinta. ¿Qué quiere decir esto? Para Lakoff, la lingüística se daba solamente en ciertos bloques. ¿Qué quiere decir? Lo que sus compañeros de derecho están trabajando, a nosotros no nos interesa. El lenguaje que ellos están utilizando es meramente de ellos y nosotros tenemos un lenguaje muy específico. A diferencia de Saussure, Lakoff se centra más en un elemento completamente académico. Si nos vamos a la parte o al área de la educación, no tienen los mismos conceptos o no ven la educación desde la misma perspectiva los que son normalistas, los que están estudiando pedagogía y los que están estudiando ciencias de la educación. A eso súmenle que, en teoría, los que tienen maestría en alguna de las áreas educativas manejan un lenguaje mucho más profundo que a nivel licenciatura. Y si ya nos vamos al último grado académico que existe en nuestro país, nivel doctorado, tienes que manejar infinidad de tecnicismos y tienes que ser consciente de qué significa cada una de esas palabras. Para que yo pueda llegar a doctorado, yo tuve que pasar por una maestría y tuve que pasar por una licenciatura. La COF es lo que nos indica. Los términos que tú ves en doctorado, eres capaz de entenderlos porque ya vienes de un proceso cognitivo o de un proceso de aprendizaje de alto impacto que realmente generó efectos positivos en lo que hoy eres como profesionista. De ahí hay un libro bastante, pues, chusco, desde el nombre ya nos dice algunas cosas. Ahorita no recuerdo el autor. El libro se llama El doctorado no te quita lo tarado. Y ahí habla justamente de esa parte. Si tú como doctor no estás reflejando el amplio conocimiento que tienes y no te estás comportando de acuerdo al nivel académico que representas, el aprendizaje no hizo nada en ti. Eso en cierta parte es lo que aprueba la COF. Si nosotros contamos con un lenguaje amplio, es justamente porque hemos pasado por un proceso cognitivo importante. Seguramente ustedes cuando lleguen a quinto, sexto cuatrimestre, si es que corro con la suerte que los vuelva a encontrar, la manera en la que escriban, la manera en la que expongan, la manera en la que se expresen de cuestiones cotidianas, no va a ser la misma y no van a poder ver la vida de la misma manera. Seguramente cuando ustedes egresen de la carrera, su entorno va a tener que cambiar. Y si no cambia, ustedes son los que tendrán que moverse a otros entornos, que es lo que regularmente no sucede. Con esta teoría ya de una manera pues un tanto más actual, en 2012 Ibarretz y Valenzuela retoman lo que mencionaba Lakoff y nos hablan de que la lingüística cognitiva es la que nos formula ciertos principios completamente teóricos, pero que son fundamentales.
¿Como cuáles? Como que el lenguaje no es facultad autónoma, a diferencia de lo que pensaba Saussure. Ni tampoco es independiente y distinta del resto de los procesos cognitivos y sensoperceptivos. Es el mismo enfoque que debe de tener, pero no todas las personas se pueden comunicar de manera lingüística. Esto más adelante nos da como resultado también los diferentes estilos de aprendizaje. Ahí es donde se empieza a contrastar o empiezan a chocar los pensamientos de Saussure con Lakoff. Saussure menciona que es un proceso completamente automatizado y que cualquier ser humano se puede comunicar de manera efectiva a través del habla. Desde mi perspectiva como maestra, puedo afirmar que ahí es donde choca Saussure. No todas las personas se comunican de manera efectiva hablando. He tenido alumnos que exponen de manera muy puntual, pero hay otros que al momento de exponer, tan solo el simple hecho de imaginarse frente a un grupo de personas hablando de algo que apenas están conociendo, les genera un alto nivel de estrés, que bueno, hemos tenido diferentes elementos como se ponen muy nerviosos, se les va el habla, o sea, de pronto la voz no sale. Ahí es donde no podemos dar por hecho que cualquier persona de manera oral puede expresarse sin ningún problema, o que es fácil para estas personas. Estos dos autores también nos mencionan que todo concepto tiene que estar cimentado en una estructura dada por la experiencia. Aquí Ibarretx y Valenzuela chocan un poco con Lakoff. Lakoff menciona que los conceptos tienen que estar dados única y exclusivamente por un proceso cognitivo, a través del aprendizaje dado, a través del aprendizaje estructurado. Ibarretx y Valenzuela mencionan que puede ser una combinación de ambos elementos, tanto la parte cognitiva en cuestión académica como en torno a sus experiencias. Que de ahí yo creo que podríamos comprobar que este elemento sí se cumple. No nada más tiene que ver en torno a lo que yo me he preparado, sino también cómo yo he experimentado con algunas teorías, cómo yo he experimentado con algunos modelos. ¿Quién, mm, ¿Quiénes son nuestros objetos de estudio para experimentación? Nosotros los maestros, nuestros alumnos. Por eso les mencionaba yo en algún momento, vamos a prueba y error. Voy a establecer una clase completamente lingüística. Y entonces todo va a ser hablado, no voy a traer presentación, les voy a decir a mis alumnos que no apunten nada y voy a ver qué tal me funciona. Si tus alumnos la siguiente semana te pueden explicar en sus propias palabras cómo y de qué va la lingüística y qué autores son los que representan a este factor, entonces eso quiere decir que ellos sí se pueden comunicar de manera efectiva a través de la lingüística únicamente. Pero si de pronto más de la mitad de tu grupo no se acuerdan ni de lo que hablaron, eso quiere decir que necesitan otro tipo de factores. Puedo utilizar la lingüística como base, pero voy a tener de apoyo diferentes recursos visuales o diferentes elementos kinestésicos, haciendo actividades directas con ellos. El lenguaje humano para este par de autores era el que estaba dado por un cierto prototipo y diferentes categorías en cuanto a la información recibida, lo que también conocemos como el tratamiento de la información. El alumno no nada más recibe, el alumno recibe, decodifica y regresa el mensaje. A eso se referían estos autores con nuestro lenguaje humano, que yo considero importante establecer este tipo de elementos dentro de un proceso de comunicación mucho más activo. No nada más se trata que ustedes me escuchen o me oigan. Se trata del otro lado ahora de que ustedes escriban y reacomoden la información que en la presentación o que de manera oral yo les estoy compartiendo.
Dentro del cognitivismo vamos a tener aparte teorías específicas. La teoría de los prototipos, por ejemplo, aquí nos habla de categorizar de una forma no tradicional diferentes conceptos dados por relaciones léxicas que guardan cierto nivel de semejanzas. En este punto, nosotros vamos a tener la posibilidad de construir palabras que tengan ciertos sonidos similares, pero que en significados puedan cambiar. La teoría de la semántica cognitiva nos habla de una interacción entre el significado decorativo y enciclopédico desde un nivel completamente pragmático, que es el que nos va a dar la razón de la relación entre lo convencional y lo no convencional del lenguaje. Esta semántica cognitiva es muy similar a la postura de Saussure entre significado y significante. Es exactamente el mismo resultado, pero con conceptos distintos o con elementos diferentes. La teoría de la metáfora, ahí se pretende establecer un elemento mucho más allá de una concepción o de una construcción literaria o escrita, y se le va a otorgar cierto nivel cognitivo mediante diferentes procesos mentales para procesar información abstracta a través de conocimientos concretos. La teoría de la metáfora, ahí es donde se establecen diferentes niveles en cuanto a la experiencia del individuo, dependiendo de cómo él está percibiendo la información, cómo percibe el mensaje en sí. Él es el que se encarga de reconfigurar la información y plantearla en otro contexto. Ejemplo, yo puedo entender la información lingüística desde una perspectiva comunicacional, pero para efectos de nuestra clase, aunque sea comunicación educativa, yo tengo que bajar mis ejemplos y tengo que bajar ciertos elementos al enfoque educativo para que ustedes puedan ver de manera muy general en qué momento podrían aplicarse. ¿Dudas, chicos, con la COF? ¿Nadie tiene dudas? No, solamente que me parece un poco más interesante la anterior. ¿La de Saussure? Ujú. La COF es hasta cierto punto como el sentido medio. ¿Por qué digo esto? Hay muchos elementos que Saussure propone de primera base que la COF lo único que hace es reconfigurarlos y darle un elemento más, que fue esta parte de la construcción a través de niveles académicos y excluyendo un poco esta parte universal. Para la COF, no cualquiera podría comunicarse de manera lingüística para Saussure, y ahí vamos a empezar a establecer contrastes y semejanzas. Para Saussure, cualquier persona que se digne ser humano puede expresarse de forma lingüística. Y quizás con los dos autores podríamos estar de acuerdo. Rafa, Sí, dígame. ya faltan 5. 5 minutos, no puede ser esto posible. Em, Con Saussure puedo aprobar su teoría en el sentido que por algo nos podemos comunicar desde que somos pequeños. Somos capaces de pedir agua, de pedir comida, de decir por favor, gracias, de gritar, hasta los gritos nos están comunicando algo y forman parte de la lingüística. Sin embargo, si ya establecemos un proceso completo de formación profesional en donde vamos a contrastar nuestra perspectiva con la de otras personas, ahí seguramente tendríamos que hacer uso de la teoría de la COF. Ejemplo, si yo les dijera, la siguiente semana vamos a hacer un debate con sus compañeras de octavo y vamos a hablar de didáctica, la problemática de la didáctica en México. ¿Quién me dice, sí, yo voy?
Sofi ya dice no. Abraham. Jimena. Jimena dice sí, yo sí voy. Lupita. No, sí. Saúl. Entonces, en ese sentido, yo necesito colocarlos a ustedes con otro grupo de segundo, que estén al mismo nivel, para entonces establecer procesos lingüísticos similares, que es lo que nos menciona la COF, para que ustedes me puedan entender elementos de didáctica, si yo les hablo de esta parte del impacto del mensaje, si yo les hablo de cómo hacer un dossier, de cómo hacer un juego de roles, este tipo de actividades, ustedes necesitan primero conocer la didáctica de manera general. Para entonces, ahora sí, profundizamos en diferentes técnicas didácticas. Ahí sí ya podríamos establecer un debate y ahora sí, pues contrastar con el grupo, con el nivel que sea. Ahí es donde entra el contraste con la COF. Para que tú puedas generar un proceso lingüístico mucho más profundo, necesitas de un nivel cognitivo. Saussure no nos menciona eso. Saussure dice, estudies lo que estudies, tengas la edad que tengas, tú te puedes comunicar de manera oral o de manera lingüística, haciendo estas estructuras formales. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Bueno, me quedan 2 minutos entonces. Vamos a, todavía no quiero que investiguen nada, me falta ver un autor con ustedes. Siguiente clase, explico el autor y en clase empezamos, por favor, a generar la investigación para escribir en el blog. ¿Qué es lo que sí quiero que empiecen a trabajar a partir de hoy? La primera parte de su proyecto final. ¿Qué es comunicación? ¿Qué tipo de contenido es el que quiero abordar? ¿A quién lo voy a abordar? ¿Y qué medio de comunicación me llama la atención? En ese orden, acuérdense, no me escriban pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Denle tratamiento a ese texto. Profe, ¿cuál fue la segunda pregunta que dijo? ¿Qué es comunicación? ¿A quién voy a enviar los mensajes o para quién voy a escribir? ¿Qué es lo que voy a escribir o qué es lo que voy a compartir? ¿Y qué medio de comunicación voy a ocupar? Y los veo entonces el día jueves.